Tres. Bueno, buenos días. Una linda semana para volver a verlos a todos. Quiero agradecer a nuestros fieles y oyentes que nos sintonizan todas las semanas. Y también le doy la bienvenida a aquellos que se nos unen por primera vez. Bueno, cada episodio es una oportunidad para escaparnos hacia la literatura. Así que sin más preámbulos, déjense llevar por la magia de las palabras de Trini y también de Didi. Así que comencemos un capítulo inolvidable de nuestro jardín de cuentos. Así que adelante, Trini. Gracias, Cecilia, y me alegra de volverlas a ver a las dos y reencontrarnos con nuestro público. Efectivamente, la literatura es vida, el resto es poesía. Voy con un cuento que lleva el título de Ausencias. Juan Antonio Masoliver Ródenas. Él nació en España en 1939. 30 años desde entonces. Habíamos estudiado en la misma universidad, 5 años. Su novio se llamaba Jerónimo Ondárroa. A Rosa María le gustaba bailar en la playa o por los pasillos de la facultad, cantar las canciones más tontas y más divertidas, tomarse martinis hasta que le brillaban los ojos y reírse de los hombres a los que abrazaba y besaba. Le gustaba reírse. Un día, en una fiesta que hice en mi casa de Masnou, me agarró por la camisa, me arrastró hacia un rincón y me metió la lengua en la boca. Yo metí la mía en la suya. En el jardín se oía la risa estentórea de un darro. Cuando había que acabar, ¿cómo iba a acabar? ¿Se iba a acabar todo cuando terminara el interminable beso? No fue así. Me llevó a un cuarto y empezó a desnudarse. Pero yo era el anfitrión y la fiesta no era solo para ella. Y en cualquier momento podría entrar alguien a buscarme, el mismo Ondárroa, si no se le había atragantado la risa. Ya estaba desnuda cuando le dije, perdona, vuelvo enseguida. Salí. La verdad es que me olvidé de ella y ahora me la encuentro 30 años más tarde. Su efusividad me ha ayudado a reconocerla. Ella se mantiene en forma y la simpatía la rejuvenece. ¿Nos sentamos en el Doria? Me propone. Siempre es ella la que toma la iniciativa. Nos sentamos en la mesa donde nos sentábamos cuando éramos estudiantes. Sin preguntarme, me pide una cerveza. Maga, le digo. Le brillan los ojos de alegría. Nos preguntamos cosas por preguntar, sin esperar una respuesta, por el puro placer de estar hablando. Y de pronto siento que finalmente en esta ciudad inhóspita, que el tiempo ha hecho todavía más inhóspita, puedo comunicar con alguien, alguien que fue una buena amiga y con la que comparto tantas cosas del pasado, ese pasado al que cada día vuelvo con más frecuencia. Me pregunta si estoy contento en Londres y yo le doy de Londres una imagen muy idílica para que no se le escape la ironía. Y yo, que lo más lejos que he llegado es a Montserrat, exclama con divertida envidia, y entonces me entra una especie de hundimiento extraño, como cuando en los sueños nuestra madre se aleja por un paisaje de hojas y cada vez se hace más pequeña hasta que desaparece en el horizonte. Siento que necesito una mano y sé que ella es la única persona ante la que puedo desnudarme y se lo digo. Le digo que es conmovedor recuperar algo que creíamos perdido y que de pronto está aquí, a nuestro alcance, como cuando uno está llorando en los sueños ante la madre muerta y le despierta el cálido beso de la madre. No me gusta la gente que se desnuda sentimentalmente, me parece obsceno y abusivo, pero contigo es distinto. Le tomo la mano y le hablo de mi acumulación de fracasos sentimentales, de mi soledad, de mi incapacidad para identificarme con el lugar donde vivo, de mi impaciencia ante la estupidez humana. Ella escucha y asiente y parece agradecer mis palabras como si fueran la mejor manera de recuperarme.
De pronto me dice, perdona que te interrumpa Juan Antonio, pero me parece que se han olvidado de tu cerveza y se levanta para llamar al camarero, como cuando en esta misma mesa yo estaba besando a Elena, lamiéndole el cuello y las orejas, y ella pedía cerveza para los cuatro, para que no se rompiera aquella efímera magia. Su ausencia de unos minutos me duele. Me cruje la nostalgia, la necesidad de hablarle, esta posibilidad de comunicar que yo creía perdida para siempre. Pero no tardo en darme cuenta. Soy yo el que llama al camarero con un gesto y le pide una cerveza. Y ya de noche, cuando veo que están a punto de cerrar, me levanto y pago para no sentir que me están expulsando. Este cuento pertenece a un libro que se llama La sombra del triángulo y se publicó en el año 96 en Barcelona, en España. Muy bien, Viviana, yo te cedo la palabra para que nos aportes novedades. Gracias, Trini, gracias una vez más por lo menos en mi caso, conocer a un literato que nunca había transitado y que es un personaje. Invito a los lectores que investiguen sobre su vida, sus comentarios, sus reflexiones, porque realmente está transitando sus 83 años y es muy interesante lo que dice y cómo continúa estando vigente, ¿no? Bueno, no casualmente nos ayuda a volver a darnos cuenta de la importancia de los títulos, ¿no? Porque originalmente este libro se iba a publicar como El color del triángulo. Y un amigo de Masoliver, Augusto Monterroso, el escritor guatemalteco de minificción, le dijo que no era el mejor de los títulos, o por lo menos que no reflejaba la intensidad de los cuentos. Entonces, en lugar del color del triángulo, pasó a llamarse La sombra del triángulo. Y tiene varios conceptos fuertes atrás este título. Por un lado, el triángulo es como la búsqueda de la base y la subida, ¿no? Hacia lo sublime, hacia lo elevado. Y también el triángulo se vincula mucho con el pubis de la mujer, que es justamente uno de los temas suele transitar Monterroso no, Masoliver, el deseo, la sexualidad, los romances, lo vemos mismo en este cuento que es breve, ¿no? Él recuerda ese encuentro fogoso a que lo llevó Rosa y que bueno, que quedó trunco y que nunca más hubo un encuentro entre ellos. Y también, y esto se los voy a leer textual para ser fiel a quien lo dijo, porque si no lo voy a decir mal, eh, el escritor Juan Eduardo Cirlot definió al triángulo su significado más simbólico, el fuego y el impulso ascendente de todo hacia la unidad superior, imagen del origen o punto irradiante. Y en el centro del triángulo, esto lo tenemos visto, y creo que están los billetes de dólar también, está el ojo de Dios, ese Dios que para los occidentales es represor y para los orientales es más placentero. O sea, fíjense todo lo que se conjuga en el título de un libro de cuentos, pero que también refleja el contenido de esos libros de cuentos. Y la sombra se puede referir a la misteriosa flor de las mujeres más que a las de las muchachas en flor. O sea, siempre vinculado a lo femenino, a lo placentero, a la sexualidad. Así que creo que es muy interesante y les voy a leer, para que lo recordemos, ese mini cuento, esa mini ficción de Monterroso, que ha pasado a la historia como el más corto de la literatura. Dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Cuando yo empecé a hacer talleres de microficción o microcuento, fue una de las primeras cosas que me impactó. Como en 7 palabras se puede contar toda una historia, que es un poco lo que Monterroso trató de hacer con el título del libro de su amigo. Esto refleja también
su vínculo, su compañerismo con muchísimos escritores famosos. Algunos no tan compañeros, porque en sus memorias vamos a encontrar serias críticas, por ejemplo, a Gabriel García Márquez. Bueno, lógico, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Y respecto al título del cuento, Ausencias, y uno podría pensar que hay muchas ausencias atrás de esa palabra. La ausencia del amor, como él dice, tantas relaciones sentimentales perdidas, la ausencia de la juventud en este reencuentro, y según como se lea, la ausencia de Rosa, porque no sé cómo lo vieron mis compañeras, pero en un momento no le queda claro si esta mujer estuvo y realmente se fue y lo abandonó en un plan de venganza para aquel otro abandono que le había hecho en la fiesta, o si fue una alucinación. No sé, por lo menos yo me quedé con esa doble lectura, ¿no? Este, y que también esa alucinación tiene que ver con esa soledad que él estaba viviendo. Él vivió 40 años en Londres, podemos decir que este cuento es de autoficción biográfica, porque él está hablando, menciona justamente Londres, pero evoca Masnú, que después les voy a contar un poquitito más, es el lugar donde él vivió después de nacer y donde continúa viviendo hoy, es su refugio, su celda. Después les cuento por qué él dice que Masnú, esa casa de Masnú, es su celda. Así que traté de compactar, pero eran muchas cosas las que les quería contar. Así que dale, Ceci, adelante. Gracias, Vivi. Como yo le decía a los radioescuchas, la magia de la literatura en las manos de Trini y Vivi. Este cuento es muy cortito, es una hoja y un cuarto, pero trae tantas cosas. Yo aprendí aquí con mis amigas. La verdad que un cuento donde Rosa María interviene 4 veces solamente. Después sale una famosa Elena, que no sé si, como dice Vivi, imaginación de ella, de él, perdón, que pensaba que estaba ahí besándola o no. Y el cuento tiene dos finales para mí, que yo pensé que el primer final era que ella le hace a él lo que él le hizo a ella, olvidándola, ¿cierto? Pero después, como él está como medio delirante del pasado y pensando cosas, pienso que el final puede ser doble para el lector. Yo anoté los simbolismos, la mención del plátano donde solían sentarse, y fue como el eje de que él recuerda muchas cosas, es su conexión con el pasado y la nostalgia. También anoté los conflictos, que era la carga de decisiones no tomadas de él y las experiencias no vividas que se repiten en los cuentos y en la vida diaria de todas las personas. El simbolismo del beso, sumamente marcado en el cuento, y la metáfora de la madre ausente. Eso me llamó mucho la atención, porque cuando éramos niños, ¿quién nos soñó con la mamá que se nos iba, que se nos caía, que se nos perdía? Eso a mí me llamó mucho la atención, un poco, y las intervenciones, bueno, de Rosa María, reírse de los hombres. Él la caracterizó al principio del cuento que era una mujer que se reía mucho de los hombres. Lo habrá impactado eso a él, y tal vez por eso la dejó botada y olvidada. Imaginación. Adelante, Trini. Ceci, siento un eco desde tu micrófono. Voy a ver si lo puedo arreglar acá. Bueno, la verdad que este es un cuento maravilloso, yo lo encuentro genial. Este sí que da el golpe definitivo del que habla Cortázar porque nos sorprende. A mí, la verdad que me encantó porque sentí que lograba un doble sentido, ¿no? Primero, anunciar de alguna manera la historia de los recuerdos. No solamente el título, ausencias. Pasan 30 años entre estos dos personajes, en que la juventud se les ha ido, esa juventud que de pronto es coqueta, es juguetona, incluso es traicionera, porque recordemos que Rosa también traiciona al novio y quiere tentar al protagonista, al que va contando la historia, y porque están los dos.
claro, envueltos en medio de una fiebre medio sensual, eroticona. Pero él es el anfitrión. ¿No podría haberle dicho él en un momento dado, sabes que no es el momento, yo soy el anfitrión, no podemos, pero esto no significa que no me gustes, más aún si te me estás dando desnuda? ¿Qué más quiero yo? Te me ofreces en bandeja. Ella está desnuda frente a él. Eso es muy significativo también. Y él la deja, humillada, allí, sola. Ni siquiera le explica nada. Y pasan tantos años en que él se ha ido a Londres y ella se ha quedado en España. Y bueno, sucede para cada uno toda una historia y en algún momento dado se juntan los dos a conversar. Y allí es ella, bueno, la que maneja, como lo ha hecho siempre, el eje de lo que va a ir sucediendo en esa segunda conversación. Ella le pide una cerveza y él espera. Y ella juega con él, toda una trama de venganza, porque tiene muy presente el abandono que sufrió hace 30 años sin ninguna explicación. Y es entonces, quizás él recapitula, se da cuenta, puede haber recordado esa escena, porque por algo la parte contándola. Y entonces ella le hace ver, sin explicarle, con un mensaje subliminal: mira, desgraciado, me abandonaste hace 30 años y tú crees que eso no quedó en mí en algún momento y que me dolió y que me hirió y no me dijiste nada. Han pasado 30 años y vuelves a verme como si nada. No hay ninguna excusa, ninguna justificación. Yo esto no te lo perdono porque me dolió en el alma. Todo eso lo explica en una hoja y media de narración de una manera espléndida. La verdad que logra un objetivo central, una tensión de lo que está sucediendo y de lo que nos podría pasar como lectores. Yo sentí que esto lo había vivido, curiosamente, ¿no? Este es un escritor desconocido, es verdad, ¿no? Aquí en Chile suena muy poco, pero efectivamente es un hombre que vivió muchos años en Londres, pero él es un hombre muy preparado, de hecho, es catedrático de literatura española y latinoamericana, no solamente en Westminster, en la Universidad de Westminster en Londres, sino también en la Universidad de Pompey Fraba en Barcelona. Pero un hombre que también es traductor y se ha dedicado también a la poesía y al ensayo. De hecho, es tan buen traductor que en su momento lo hizo con textos de Cesare Pavese, de Carson McCullers, de Vladimir Nabokov, de Dina Barnes. Un hombre interesante que tiene mucho que ofrecernos, pero que tiene una facilidad para transmitir el significado del momento, el significado de lo que, de lo que puede tener el paso del tiempo, los recuerdos que no se olvidan porque hirieron. A mí me encantó este cuento, de hecho quiero seguir buscando algunas narraciones más de él y terminar simplemente con un comentario que lo hace Blanca Ballester, una crítica literaria a propósito del autor, en que dice: ella no tiene tiempo para las miserias existenciales de un fantasma del pasado. Él, curiosamente, está solo, se siente vacío. Incluso hace notar en dos oportunidades la imagen de la madre. La madre es la que acoge. ¿Y qué es lo que quiere referirnos? Que buscaba una madre en esta niña, alguien que lo oyera, porque en Londres no tenía a nadie que lo oyera. Pero en ese momento él pudo recién darse cuenta y efectivamente a ella le dolió mucho el gesto que 30 años atrás cometió con ella. Estupendo cuento con una frescura narrativa de lo que significa la juventud ya perdida, tiempos que no van a volver. Muy bien, yo por mi lado me despido y le cedo la palabra a Viviana. Gracias, Trini. Sí, los sentimientos que me provocó, las sensaciones fueron
de añoranza, de nostalgia, de vocación, ¿no? Y ese tremendo contraste, como decía Trini, entre el recuerdo de juventud en la misma casa de Masnú, ¿no? Donde él vive actualmente, donde fiesta, bebida, bueno, engaño, porque ella engañó y traicionó a su novio, como bien señalabas, y él realmente se comportó como un hombre correcto, porque no permitió o no avanzó, no dio lugar a ese rasgo que plantea de Rosa María, que es la efusividad, la iniciativa. Yo la sentí en lo poco que la describe como una de estas mujeres tipo Torbellino, ¿no? Que nunca pasan desapercibidas, que llaman la atención, que toman decisiones y que juegan un poco con los hombres, ¿no? Por eso él dice que besaba y abrazaba a todos los hombres, incluido él. Y hay una, en general, por lo que he leído, él hace alusión o escribe tomando en cuenta a sus maestros, el caso de Borges, por ejemplo, y acá podemos suponer que cuando le dice maga, podría estar evocando a la maga de Cortázar, ¿no? A la protagonista de Rayuela, que era una gran bebedora. No sabemos si Rosa María era para tanto, pero bueno, la cerveza está presente. A mí el tema de la madre, se imaginan, con mi formación psicoanalítica me súper impactó, porque es cierto, ¿qué le pasa a este hombre que en la brevedad de una página y media, en dos oportunidades menciona a la madre, casi uno diría sin tener mucha vinculación, ¿no? Con lo que se está trabajando? Es como que aflora su inconsciente y esto lo hace permanentemente. Por ejemplo, él ha escrito sus memorias y él dice, mis memorias fluyeron como fluyeron. Es decir, no le puso coto, no le puso tal vez orden, porque él escribe como le nace, como le surge. Y eso es muy interesante en la escritura, porque es como que va surgiendo el interior del personaje. Y el interior de este personaje, como decía Trini, él es traductor, es crítico literario, fue profesor muchos años en dos universidades importantes, pero me gustó que ahora él vive en esa casa con su actual pareja, porque también les voy a leer porque pasó por varios casamientos, inclusive Chandra, Celia y Sonia, ¿no? Chanda y Celia creo que fueron casamientos oficiales y Sonia es su pareja actual, una mujer más joven que él, cosa que él valora mucho porque dice que le permite tener otra mirada del mundo. Y lo imaginé como él se presenta, que a cierta hora de la tarde se va al bar de Masnú. Masnú es su casa y un lugar en Barcelona. Masnú significa casa nueva, ¿no? En catalán, lo que también es interesante, porque es la casa de toda su historia familiar, y se sienta en el bar a leer y a escribir. Y respecto a la madre, a mí me impactó mucho cómo se presenta a la pareja de sus padres. Su papá era un anglófilo, lector de diarios en inglés, gran lector en general, que les transmitió a él y a su hermano la pasión por la lectura en inglés y en español. Y la mamá se dice simplemente una mujer rural, ¿no? Pero parece que esa mujer rural ha dejado una huella muy fuerte en su hijo que hace que la tenga presente en sus escritos. Así que a mí me entusiasmó, creo que se nota, todo me entusiasma, pero este me resultó muy particular, leí mucho, busqué mucho, porque cada cosa que encontraba me fascinaba y me ayudaba a pensar como lectora y como escritora. Así que quedan todos invitados a leerlo, es corto, pero fíjense todo el jugo que se le puede sacar. Sí, Trini. Adelante, Trini. Me encanta lo que han dicho de este cuento y si bien me había despedido, no puedo dejar de comentar a propósito de lo que comentó Vivi, a propósito de Maga.
Evidentemente que aquí hay intertextualidad. Sexualidad, claro. Maga es el personaje de Cortázar, es su en El Rayuela, emblemático. por supuesto, y hace referencia al beso, y por lo mismo a ese interminable beso, y por lo mismo no puedo dejar de comentar, de leerles eh, El beso de Julio Cortázar, simplemente un pedacito. Fíjense en la sensualidad que hay aquí, en el erotismo maravilloso del beso. Dice así: toco tu boca con un dedo, toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para hacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Es más largo, pero es simplemente el primer párrafo bueno, de una evocación del beso. Muy Sí, bien, Trini, yo gracias. creo que sería importante comentar, ¿no? Que fundamentalmente es poeta, o sea, su volumen más grande de producción es poeta, y que ha sido llamado el anarcopoeta, por los caminos que transita, por la forma que escribe, y a mí no digamos etiqueta, esta denominación me impresionó mucho, ¿no? Porque me dio toda una imagen de libertad, de que él se ha permitido y se permite hacer y escribir como le nace y como lo siente y como lo piensa. Entonces esa denominación me pareció muy interesante y bueno, me había olvidado y me hiciste recordar con la lectura del beso. Así que bueno, muchas gracias otra vez por todo. Es más, Vivi. No es solamente la riqueza de la libertad poética que tiene, es también la riqueza que tiene en el monólogo interior, que en esta página y media del Exacto. cuento nos da a conocer lo que vive cada uno, sin Exacto. decirlo, porque el lector lo capta, pero capta el sentimiento que hay en cada uno de los personajes y la soledad que sintió uno cuando la abandonaron y el otro cuando también ella se venga y lo abandona, ¿no? Soberbio el cuento. Muchas gracias, chiquillas. Un abrazo. Mira, qué bueno que el programa ha sido bien desordenado porque creo que ya nos habían dicho que tenía que ser así. Pero yo no sé si ella se sintió sola cuando la abandonaron. Yo creo que fue como un orgullo herido de que ella estaba entregándose a él y la abandonó. Nadie, un hombre parece que la había abandonado y yo creo que había algo de un orgullo herido y supuestamente después ya lo devuelve. Ustedes pueden ver la diferencia conmigo, con mis queridas amigas que ya hablan de memoria mirando la cámara, pero yo tengo que anotar lo que leo. Por ejemplo, los conflictos que yo vi, el tiempo perdido, se nota muy marcado acá. Juan Antonio enfrenta su dilema de lo que pudo haber sido y lo que no fue. La oportunidad perdida en esa fiesta del pasado, la perdió la oportunidad de estar con Ana María, y lleva, yo creo que él siente como una carga de las decisiones que no tomó y las experiencias no vividas. El otro conflicto que anoté fue la incomunicación emocional, que él lo manifiesta una necesidad de hablar y conectar. Eso un poco fue lo que sentí. El conflicto es un tema central del cuento, que después de 30 años destaca cómo la vida de los personajes cambiaron y cómo enfrentan la nostalgia y la pérdida de la juventud. Así que un cuento, como dice Trini, cortito, cortito, pero lleva muchas cosas. Viviana aquí nos trajo a la maga, la Trini nos trajo el beso de Cortázar. La verdad que me encantó el desorden de hoy día de los comentarios. No sé qué les pareció a Y ustedes. más aún todavía, ¿ah?
porque no sé si estoy tan de acuerdo contigo en que a ella, a Rosa, no le importó al inicio que la abandonara. La despreció y es más, ella estaba desnuda. Entonces es muy significativo porque la abandonó en un momento de intimidad profunda en que ella se ofrecía. Claro, se exponía, es verdad, pero la dejó botada. Muy bien, no más. No sé si quieren, si la Trini me da permiso para mostrar al autor. Acá Por favor, lo pueden ver. sí. Acá está el autor en sus distintas edades y facetas para que el público lo pueda conocer. La verdad que yo no lo conocía de nombre, tampoco de imagen, así que muy interesante. Búsquenlo, como dice Trini y Viviana, para poder conocer otros cuentos, libros de él. Trini mencionó su libro, así que me encantó, me encantó. La verdad que, y yo creo que hay harto paño más para cortar. No sé si Vivi quiere agregar algo más. No, quiero invitarlas a que lo lean y que nos compartan, porque así como nosotras tuvimos nuestras interpretaciones o nuestras lecturas, nuestros lectores les puede suceder lo mismo. Entonces, que nos compartan porque también nos ayudan a pensar, ¿no? Y a profundizar. Y yo lo que quiero rescatar de este programa, no porque esté yo en él, sino el ejercicio que significa leer, releer, investigar, porque acá hay una investigadora que busca cuentos, hay una investigadora que busca información, hay otra investigadora que redondea, ¿no? Con sus aportes, ella siempre dice, Ceci, siempre dice que te pones en lugar de lectora, y creo que nos falta un poco que Elda era la que siempre nos mandaba comentarios, ¿no? Así que bueno, por ahí invitar a todos los demás, cortito, 2 palabras, no hay que escribir un tratado, pero que nos ayuden también a nosotras a crecer más y a desafiarnos y a buscar más, a profundizar. Y gracias por estar ahí siempre. Y yo también iba a agregar eso, lo de Elda, que siempre Elda le da otra vuelta a la tuerca y siempre deja el comentario en YouTube para que los lectores y radioescuchas vayan a ver ese comentario y opinen qué quiere decir Elda. Y a mí me dejó el tintero Elena. No sé si ustedes tienen información, Vivi o Trini. ¿Quién era Elena? Yo supuse que le cambiaba el nombre a alguno de sus amores, Ah, cuando él habla, porque él dice que tiene varios pérdidas sentimentales, y bueno, supongo que esta habrá sido una de ellas, ¿no? Y que con esta sí avanzó, ¿no? Con Elena parece que avanzó, pero tal vez Elena lo dejó, ¿no? O sea, no hay, por lo menos en la biografía yo encontré estas 3 mujeres, pero no una Elena. Cubrió tal vez la identidad, no sabemos. puede ser. Así que me encantó. Así, gracias, Trini, por traernos esta semana y como siempre, la magia de la literatura, con Viviana como descubre y saca cosas de otras. Imagínate, la palabra maga nos llevó a otra cosa. Yo no tenía idea. Así que les agradezco a ambas. Muchas gracias por este narrativa, análisis de hoy día y hasta la próxima semana. Dejen en los comentarios como dice Viviana. Así que un besito grande. Chao, Chao, chao. chao, Gracias. gracias. Chao, chao.